y cómo Dios se encargó de traernos a nuestro tiempo. En la antigüedad, si fuéramos al principio de las Escrituras, no había ningún libro. Y usted lo sabe que el Antiguo Testamento se escribió en el hebreo, algunas porciones en arameo. Y durante varios siglos sencillamente se hablaba. Cuando llegan los tiempos de Moisés, Dios le da la instrucción de escribir esos primeros 5 libros, lo que usted y yo conocemos como la Torá. Otros escritores del Antiguo Testamento, pues incluyeron a líderes, a reyes, profetas. Usted sabe que Dios le mandó a escribir a Jeremías y Dios le mandó a escribir a otros profetas mucho más adelante en el tiempo. Pero en el inicio sencillamente era una manera verbal, hasta que Moisés escribe estos 5 libros. En el año 500, antes de Jesucristo, Dios le da la instrucción a Esdras. Y cuando el pueblo regresa con Esdras de allá de Babilonia, pues él tiene también la encomienda de volver a recopilar todos los libros, buscarlos otra vez, escribir lo que faltara. Este hombre fue encargado también no solamente de escribirlos, sino de leerlos. Cuando usted lee el libro de Nehemías, ¿qué hizo Esdras? En una ocasión Dios le da la instrucción a través de Nehemías y sentándose en algún lugar alto, ¿qué hizo? Leer las Escrituras. Y así puedo decirles, porque como mencioné, en todo ese periodo de tiempo los reyes hacían lo mismo. Tenían una Biblia y los escribas y aquellos que sabían leer, pues se las leían y todas las noches compartían las Escrituras. Ya para el año 200 antes de Jesucristo se empezaron a organizar. Eran históricos, proféticos, poéticos. Era tratando de restaurar ¿qué? 50 años más o menos, en ese mismo periodo, 250 al 150, surge lo que se conoce como la Septuaginta. 70 hombres, sacerdotes, monjes, escondidos, ¿verdad?, en la presencia del Señor, comienzan a compilar todos estos libros, comienzan a trabajar en ellos, comienzan a ordenarlos. Y surge, utilizando el hecho de que eran 70 de estos hombres, de estos sabios, de estos monjes, ellos deciden en Alejandría pues llamarlo del mismo modo, la Septuaginta. ¿Por qué? Porque eran 70 hombres redactando estos escritos. Fíjese qué interesante, porque ellos empezaron a copiarlo en los papiros al principio, luego comienzan a surgir los papeles, ¿no? Y empezaban a ponerle unos cuadernos. Usted ha visto los picapiedras que ponen estos libros gigantescos en una piedra y le hacen tapa por al frente y por detrás y los cosen por el medio. Así era en la antigüedad. Ellos se dieron cuenta de que el poner todos estos papeles en orden, cruzarlos con una soga y ponerle unas tablas de madera, pues sencillamente ya tenían la Biblia como se podía conocer en aquel tiempo. Así que ahí vamos ya trabajando lo que es el Antiguo Testamento, ahí lo que se va tratando de hacer, lo que se conocía hasta este tiempo, al punto de que ya Jesucristo hace mención ¿qué? Al Antiguo Testamento. Jesucristo hace mención al Antiguo Pacto ya en el año primero después de Jesucristo. Fíjese que en Lucas incluso habla de los dichos de Moisés. Habla de que Moisés escribió, habla de asuntos de reyes, habla de Jonás, habla de toda esa escritura que se había compilado, que se había recogido y ya estaba escrita en un libro. En el año 100, ya después de Jesucristo, vienen también los seguidores de ¿quién? Los seguidores de Jesús, y surgen los evangelios, se escriben los evangelios. Ya para el año 45 también, entre el año 45 y 100, pues todos estos libros comienzan a surgir, pero todavía no están todos unidos. Después de Jesucristo, para el año 200 y 300, surgen las escrituras. Ya se compilan los libros, empieza a aparecer en el idioma de Egipto, en el idioma de Siria, y empiezan a surgir estas Biblias. Ya empiezan a surgir estos libros. En el año 300 también comienza a surgir en el Mediterráneo lo que es el Nuevo Testamento, en tiempo de Constantino. Para el año 400, 27 libros del Nuevo Testamento son confirmados. Hay unos monjes, entre ellos uno bastante conocido, San Agustín, y hay 3 concilios, o sea, 3 reuniones de los
de ese tiempo que dan lugar a los 27 libros del Nuevo Testamento. Empieza la traducción al latín. Y usted dirá, está dándome números. No importa, no se los aprenda. Porque en los próximos minutos puedo llegarle a lo que me impacta de saber un poquito de esta historia. Para el año 600 o 700 y 750, en ese periodo de tiempo, llegó la Biblia a Inglaterra. Y qué interesante, porque de la iglesia anglicana es que surgen las demás. Pero no es hasta el año 700, como mencioné, sí, 600 o 750, que el cristianismo llega finalmente a lo que es Gran Bretaña. Allí hay un monje erudito, su nombre lo único que aparece es Bede, que traduce al inglés antiguo. Ya para el año entonces 871 y 901, años antes del primer siglo, ¿verdad? Que termine, aparecen ya otras personas, Alfred el Grande, el rey de Wessex, que comienzan a traducir porciones específicamente de ciertos libros, ya a un inglés un poco más en que se pueda entender por lo que es el pueblo. Para el año 1382, la primera Biblia inglesa es traducida del latín por John Wycliffe. Hemos visto esta Biblia, la cual se llamó la Biblia de Wycliffe. Esta que había querido que el pueblo tuviera una Biblia en su propia lengua. Pero ¿qué sucedió? Que dentro de la traducción a un inglés más común, comenzó la crítica también a la iglesia tradicional. ¿Y qué hicieron? Esta Biblia fue prohibida y quemada. Esta Biblia fue prohibida y quemada. 40 años después de su muerte, la iglesia desenterró sus huesos y fueron incinerados por herejes. Aún después de muerto, a este hombre lo desentierran y lo queman porque era un hereje. Y era la primera persona entonces que hacía accesible a un inglés más fácil lo que es la Biblia. Para el 1408, en Inglaterra se hace ilegal traducir y leer la Biblia en inglés sin permiso del obispo. Como habían unas traducciones ya bien sencillas, se hicieron ilegales. ¿So pena de qué? De muerte. O sea, si usted no tenía permiso de hacer una traducción que fuera aplaudida o reconocida por el obispo, pues a usted le iban a condenar. A usted lo iban a condenar y le iban a prohibir hacer este tipo de traducción. Para el año 1455 surge la imprenta y se comienza a ver entonces una luz al final del túnel para que esto pudiera darse más fácil, lo que son las traducciones o lo que es la impresión de esta Biblia. Martín Lutero para el 1522 traduce el Nuevo Testamento al alemán. Para el 1522 se traduce al alemán. Y ya usted conoce parte de la historia de este hombre. Para el año 1525, William Tyndale, erudito de Oxford, traduce el Nuevo Testamento griego, pero no le dan permiso para publicarlo en Inglaterra. Este se muda a Alemania, imprime Biblias y las lleva de contrabando en sacos de maíz y harina a lo que es Inglaterra. En el 1535 publica el Antiguo Testamento traducido del hebreo al inglés. En 1536, Tyndale es estrangulado y quemado en la hoguera por la iglesia tradicional. Sus palabras finales fueron: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Lo que hoy nosotros vemos, y me queda un pedacito de más de historia de darles rapidito, lo que hoy nosotros damos por sentado. Como dije, lo que hoy tenemos varias de estas Biblias en nuestras casas. Lo que hoy anda en el auto, lo que hoy puede andar en la cartera. En un tiempo, amado, que esto era lo que ocurría. Estos hombres, créanme que no querían morir, pero decidieron obedecer a Dios. Decidieron creerle al Señor. ¿Para qué? Para que la Biblia pudiera llegar a nuestro tiempo. De lo contrario, si usted sacara y quizás pudiera estudiar y usted pudiera comenzar a comparar una cosa con la otra, y no es el caso en esta noche, usted se va a topar de toda la información que se nos quiso privar con respecto a lo que son las Sagradas Escrituras. Razón de ser del periodo que aún los estudiosos lo llaman como la Edad Media o la Edad Oscura.
¿Por qué? Porque todo esto fue prohibido para las personas. A pesar de los esfuerzos de la iglesia tradicional por suprimir la verdad, hubo algunas almas bravas en España que estuvieron dispuestas a pagar el precio de la verdad. Uno de estos hombres fue Casiodoro de Reina. Este hombre no se conoce su fecha de nacimiento. Este hombre pues asistió a la Universidad de Sevilla, al sur de España, y fue ordenado sacerdote inmediatamente después de su graduación. Vivió en un monasterio de San Isidro, allí también en Sevilla. Y este hombre figuró entre los influenciados por el movimiento protestante y por las enseñanzas de Lutero. Estando aún en un monasterio de la que es la iglesia tradicional, el protestantismo que estaba predicando Lutero lo estaba ¿qué? Lo estaba influenciando, le estaba llegando la información. Incluso en el monasterio muchos más también fueron impactados. ¿Qué sucede? Que el oficio de la Inquisición marcó a los ocupantes del monasterio como dogmáticos, y justo antes de que los inquisidores invadieran el lugar, de Reina escapó y huyó a Ginebra. Fíjese, influenciado por las enseñanzas de Lutero, son marcados ¿para qué? Para morir. Él y todos los que están en el monasterio, pero él logra escapar un momento antes, escondiéndose en Ginebra. No está claro lo que ocurre en ese momento. Él deseó pastorear una iglesia, deseó traducir la Biblia al idioma español. Dos deseos comenzaron a surgir en el corazón de este hombre y se dirigió más, como conocemos, a lo que es la traducción. De vez en cuando fue capaz de ver ambos deseos fructificar. Pues para él pastoreaba, pero lo que más se inclinaba, repito, era la traducción. Se casó con una mujer en Frankfurt en el 1569 y allí en Alemania queriendo pastorear. Pero ¿qué sucede? Que una amarga experiencia lo hace una vez más abandonar ese deseo de su corazón. Y ahí Dios comienza, regresando a la Ginebra, comienza otra vez a ver su deseo por hacer la Biblia. Regresa y sigue su amor, su deseo de ver la Biblia completada. Las empresas comerciales en las que su esposa estaba involucrada querían ayudarle, otras eran amenazadas por los gobiernos, por los obispos, por la iglesia, y todo el mundo le daba la espalda. Aún así, para el año 1565, finalmente, este señor terminó la escritura. Anuncia que la Biblia estaba completa. La próxima tarea era ¿qué? Encontrar una imprenta. Resultó una de las partes más difíciles, no había dinero. Para el 1569 imprimió la Biblia llamada del oso porque le puso una carátula, unas huellas de oso, y solamente pudo hacer 2600 copias. Este hombre tomó los escritos en griego original y tomó los escritos en hebreo y en arameo originales. ¿Por qué? Porque la iglesia era el custodio de estos escritos y él tuvo acceso a ellos un tiempo. Así que este hombre viene a traer una traducción fina, una traducción genuina, una traducción que nos ha llegado hasta ahora, hasta lo que pudiera ser una revisión 1960. De ahí en adelante, amado, ha habido muchas otras, pero créanme que hay mucha confusión ya en medio de las demás traducciones. Existe una Biblia, y termino ya la información con este hombre, que él chocó con ella. Surge una traducción que se llama la Biblia del griego. Si usted la pone en internet, en Google o en cualquier otro buscador, usted se va a encontrar esta Biblia y puede leerla. Y esta Biblia tiene mucha contradicción, errores que cuando usted sigue buscando, ¿no? Tendría que empezar a compararlas. Lo van a usted a confundir. Hay uno que a mí ya me impactó muchísimo y es que encuentro en Génesis 10:21, que hablándome de Sem, el hijo mayor de Noé, lo pone como si fuera la cabeza de 3 familias, cuando este joven sencillamente fue el primero de Noé y de ahí en adelante viene una cepa. Las Biblias confunden, por eso que usted necesita saber todo lo que ha costado que lleguen a nosotros y qué versión pudiera usted darle más peso en
su vida. Casiodoro de Reina tuvo contacto con los luteranos, con los calvinistas. Le prestaron, como mencioné, los escritos, los originales. Este hombre pudo luchar para que tú y yo podamos tener esto en la mano. Muchos murieron en las hogueras, muchos se sacrificaron, trataron de hacerlo. De alguna manera este hombre prevaleció y la tenemos aquí. Hoy hay una libertad de culto que se ha confundido bastante. Una libertad de culto que nos lleva a que tenemos que pensar un poquito mejor las cosas. No se asuste que no voy a leer. Sí. Ese Dios es bueno, me confunde, porque no sé si es que ya terminé o que quieres que siga. Así que después nos reunimos, hermano. Yo creo que no hay mucho para nosotros confundirnos con esto. No creo que haya mucho con que confundirnos con esto. Solo cuando usted los escucha hablar, porque ellos toman junto con este libro los primeros 5 libros de la Biblia. El musulmán te tiene como guía la Torá y el Corán. Y hay mucha confusión hoy. Y entre nosotros. Porque hoy quieren hacernos ver que Alá y Jehová es lo mismo. Y eso es totalmente falso. Jehová es el único Dios que se ha revelado, no a un hombre, sino a toda una nación. Hay toda una nación y se dice sobre 6 millones de personas que salen de Egipto que lo vieron, que le escucharon, que tuvieron miedo, que le dijeron a Moisés que no hable ese Señor con nosotros porque nos destruye. Sin embargo, cuando usted busca la información de Mahoma no conoció a ese Dios. Siendo de una de las tribus de Ismael, este señor más adelante dice que Dios se le reveló a él. Y de ahí en adelante surge esto, las enseñanzas de este señor. Tenga cuidado, tenemos respeto, ¿verdad? Nosotros no estamos para contender con nadie, pero pues yo me pongo a un lado cuando alguien trata de decirme, como repito, que ambos dioses son el mismo. Miles de años después que Dios se le revela a este señor y es considerado profeta. Usted habla con ellos de lo que puede hacer Jesús. Pues otro profeta. Después del profeta Jesús, pues vino el profeta Mahoma. Este es otro libro que yo espero que usted con él nunca se confunda, el libro del Mormón. A pesar de que en Gálatas se nos dice que si un ángel baja del cielo a decirte otro evangelio, sea el tal anatema, los mormones han logrado disolver esa escritura, traducirla de manera diferente y decirnos que este es el otro testamento de Jesús. Donde ya Jesús no es en ninguna manera hijo de Dios y son sencillamente un segundo Adán en la tierra. Nosotros también decimos que en un plano espiritual Jesús es un segundo Adán, pero de ninguna manera desprendemos del hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Dice la Biblia que el enemigo se viste como ángel de luz. Perdón, estaba tapándolo. El evangelio del espiritismo. Él no se quedó atrás también y Allan Kardec pues decidió también crear una pequeña porción de la Biblia para ellos. Y esto, bastante difícil de conseguir, pero créame que estas personas le creen lo que ahí se trata de transmitir. Uno de los libros que utiliza, o no, claro, no está encuadernado y esta disponibilidad que tengo aquí, pero esta es la Biblia pechista. Este es uno de los libros, o esta traducción que yo tengo en mi mano, se llama igual que la original. Y esta en la original es una de las que Casiodoro de Reina tiene de sus amigos para poder traducir la Biblia. Ahora mismo esta pudiera ser una traducción sumamente parecida a lo que se hizo en aquel tiempo. Algo en lo que usted pueda confiar porque son traducidos de los antiguos
manuscritos. Lo que pasa en aquella época pues se llamaba la Biblia Peshitta Siria. Se llamaba así, Peshitta Siria. Aquí hay otra que en ocasiones la veo en manos de muchos cristianos. Esta es la Biblia de los Testigos de Jehová. Y esta Biblia yo le solicito que por favor, si la tenga, téngala de pisapapeles. No la lea. No la lea. Mire, amado, para solo decirle un pequeño ejemplo aquí. La busco rapidito. Deme un segundo porque pasé aquí esto cuando les dije el comentario. Usted sabe que la Biblia me dice a mí en Isaías 7:14, por lo tanto, Jehová mismo les dará una señal. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice? ¿Alguien se acuerda de lo que dice ese texto de memoria? El Señor mismo os dará señal. He aquí, ¿qué dice? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. ¿Verdad que sí? Y nosotros creemos que fue una virgen porque al ser una virgen, o sea, entendemos y comprendemos que su sangre tiene poder para limpiarme porque vino única y expresamente del cielo. No es una sangre que haya venido por herencia de Adán o de Eva, que es una sangre contaminada. Por eso es que la sangre de Cristo a mí me limpia. Amén. Pues mire la traducción de estos señores. Dice, por lo tanto Jehová mismo les dará señal. Miren, la doncella misma realmente quedará encinta y dará a luz un hijo que le pondrás por nombre Emmanuel. Estos señores, usted sabe que toda la vida se encargan de ¿qué? De sacar la palabra virgen y así de sacar otras palabras que reconocen la divinidad de Jesucristo. Solo le doy este. Pero para esto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque doncella, de ninguna manera, aunque yo pueda decir que las doncellas son asumir que sean las vírgenes, no. Porque ese es el problema para las próximas Biblias que yo tengo aquí. Ya esta yo le he enseñado, esto es para beneficio de los nuevos. Denle la bienvenida a la Biblia de los homosexuales. Y cuando yo me comencé a leer esta Biblia, encontré el fenómeno de aprovechar las traducciones más recientes que les permiten ellos escribir los disparates que tienen. Entre ellos, para estos escritores, estos eruditos, estos teólogos, la Biblia no condena al homosexual. Y ellos alegan que las traducciones recientes las ponen como las mejores para poder entonces decir que la Biblia quien condena es al hombre promiscuo. Y promiscuo y homosexual me da el mismo problema de doncella y virgen. Pudieran estar implícitos allá adentro, pero me permite entonces ¿qué? Descansar en una mentira. Y así pudiéramos, amados. No vale la pena. Está aquí para referencia por si alguien, ¿verdad? Algún día le da la curiosidad. Pues mire, pues obsérvela, pero no para estudiarla. La Biblia inclusiva, y es la última, para pasar a discutir un poquitito, como le dije, los textos que mi hermano Ivonne ya estaba leyendo. La Biblia inclusiva, Inclusive Bible, para aquel que lo mastique, sencillamente me cambió las palabras que reconocen el señorío de Jesús. Ellos provocaron un problema. ¿Cuál problema provocaron? Que les molesta que digamos que Dios es el Padre. Y si la Biblia dice que Dios Padre, pues no. Ahora le vamos a decir Dios Abba. Ya Jesús no es el Señor, porque es una figura de hombre y no se puede hacer así. ¿Por qué? Porque era una época que existía, que tenía
patriarcal, era una época machista, era una época donde el hombre era excluyente, y eso se tiene que acabar. Y ellos crearon una Biblia donde le cambian las palabras al Señor. Por ejemplo, ellos alegan que utilizan el más alto Dios, ¿ve? En vez de Almighty, el soberano en lugar de Señor. O sea que Jesús es soberano, pero no es Señor. Jesús es soberano, pero no es Señor. ¿Significan lo mismo? Gracias por los que asienten que no. Parece que sí, ¿verdad? Porque si es soberano, puede ser Señor. Pero al revés no me funciona. ¿Por qué? Porque Dios es mi Señor, es mi dueño. Él es soberano también. Pero si yo lo dejo en soberano, en ningún momento reconozco ¿qué? Mi relación con Él. ¿Entiende eso? Entonces ellos se encargaron de, con esta nueva Biblia, fomentar el que ya Dios no es excluyente, sino sencillamente es un Dios que incluye a todo el mundo. De aquí surge el Dios Madre. ¿Por qué Dios tiene que ser Padre? Dios puede ser Madre. Y ya ustedes saben que allá en Corea está esta señora que su esposo murió creyéndose Dios, y ella decidió decir, ¿verdad? Me imagino para no tumbar el ministerio ni el kiosco de miles y miles de seguidores. Ella dice que ahora ella es la reencarnación y ella es Dios mujer. Ustedes saben que hay un movimiento que comenzó a principios de este próximo siglo, que habla de que hay que adorar la naturaleza, Gaiga. Y usted ve todo ese fenómeno, pero ese fenómeno no pudiera cuadrar a menos que no haya una Biblia que quite el señalamiento de Dios como Señor, como Padre. Tiene que ser algo superfluo, ambiguo, algo que se preste para fomentar las demás cosas. Y por ahí es que vamos, amados. Así están entonces las Biblias modernas. La de 1995 es una Biblia que yo no le recomiendo a nadie. Las traducciones actuales, yo permanecería con ellas como referencia. Tengo algunas. Por aquí yo tengo una traducción al lenguaje actual, sencillamente de referencia. Mejor aún que esta, créame, Dios habla hoy. Su traducción fue mucho más cuidadosa porque era un tiempo donde había más celo. Hoy lo que hay es un libertinaje. No quiero ofender a ningún escritor de estos, no es mi intención. Pero viviendo en la época en que estamos, obtener Biblias que se han traducido de la noche a la mañana con tanta rapidez y tan poca profundidad, uno tiene que preocuparse. Porque repito, son las Biblias que se están usando ahora para traducir y llegar a la conclusión que Dios ama a los homosexuales y que ellos entran para el reino de los cielos, porque Dios no hace acepción de personas, porque la Biblia inclusiva pues me incluye. Interesante, ¿verdad? Todos estos años, la gente muriendo, todos estos años para que una Biblia nos llegue, nos llevan al planteamiento de que la deberíamos de atesorar. Voy a utilizar un ejemplo de lo que mencioné y como les dije, esto es breve. Ya entonces, como haría mi esposa, creo que llevo la 1 y llevo la 2. Así que voy para la 3 y la 4 es el video. Y como ella sigue diciendo, pues ya llegó, así que puedo abusar. Ella dice, nos vamos temprano hoy porque el pastor no va a predicar. La Biblia, usted leyó ahorita la versión 1960 y yo voy a leerle una versión contemporánea. Vamos a ver si usted deduce dónde está esto, qué fue esto. Lo leyeron ahorita. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que la espada de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Este texto no es muy complicado, es un texto que si yo lo quiero traducir no tengo espacio para manipularlo, porque es algo que el Espíritu te tiene que revelar. Así que usted no va a ver mucha diferencia. La Dios habla hoy, dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Le dije que sería bueno adquirir una Biblia, porque yo escucho esto y automáticamente surge en mi corazón un manjar para comenzar a hablar del mismo. Mire, con tomar esa palabrita que dice hasta lo más íntimo de la persona. Entonces hoy vivimos un evangelio donde nos vamos a ¿qué? A la celebración, vamos quizás a lo que es teología y aprendemos mucho más de lo que yo le pude hablar hace un momento atrás, de hablar de esos hombres y esas mujeres, decirle la fecha de nacimiento, cuándo lo mataron, cómo lo mataron. O sea, una teología terrible. Pero cuando yo voy a la verdad de la palabra, lo que a la palabra le interesa es ¿qué? Lo íntimo de tu vida. Sanar lo íntimo, lo secreto, lo oculto, lo que nadie sabe. Lo que tú no le mencionas a nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios conoce lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos decir, lo que nosotros pensamos aún antes de expresarlo. Entonces, mire qué texto más hermoso ya, pudiendo ya ahí yo seguir hablando y llevándote a través de la palabra. Pero mire la traducción del lenguaje actual, que es este que les enseñé aquí. Cada palabra que Dios pronuncia. Ahí me gustó ese pedacito. Cada palabra que Dios pronuncia. Entonces tenemos que recordar el hecho de que, por eso es que hay una iglesia que le pide a usted que no converse a la hora que se esté leyendo la Biblia. Por eso usted ve que a veces nosotros decimos, mira, están leyendo, están orando, permite que ese momento fluya. ¿Por qué? Porque cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Amén. Y la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Ese final también. Y ya yo pudiera empezar a hacer una ensalada de palabras. ¿Por qué? Porque en una traducción leí algo y eso es lo que me confronta. Pero y en esa lucha de confrontación leo la próxima y me entero, es que a Dios le interesa mi intimidad. Pues si Él es mi Señor y no sencillamente un soberano, pues si Él es mi Señor, lo tengo que dejar trabajar. Entonces, cuando veo, ¿y cuándo es que Dios va a trabajar con mi ser íntimo, mi ser interior, mi profundidad? Con cada palabra. Porque cada palabra me va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Y díganme si eso no está delicioso para uno. Con uno ya uno tiene para entender lo que entonces decíamos la semana pasada, de que la iglesia necesita que permitirle al Espíritu Santo que te despierte tus oídos para que día a día escuches que las palabras sabias. ¿Y qué te va a permitir escuchar la palabra sabia? La palabra sabia te va a permitir que entonces a la hora de desenvolverte en el diario vivir, tú puedas actuar de una manera que mejor te conduzcas, ya no tengas miedo, ya no te dejes influenciar por cualquier cosa que suceda. ¿Ah? Cuando yo fui ayer a las 7:30 allí, me paró a hacer turno. Decía que ya estaba abierto, pero yo no veía un alma en aquella oficina. Como a la media hora aparece en la pantalla mi número y es que había una persona trabajando y estaba adentro. Me da la impresión que es creyente porque tiene libritos de palabras de sabiduría que se dobla y queda paradito en el escritorio. Y yo trato de leer lo que dice hoy, pero no pude. La cosa es que entramos en la conversación y cuando él me dice, sencillamente no te puedo ayudar porque esto está mal hecho.
Pues ya usted sabe que toda la palabra profética que pudo estar en mi corazón y todas las veces que aquel hombre se acuerda que les testifiqué que dijo que yo era paciente y el otro que dijo que yo era diferente, a los cuales mi familia se reía porque dicen que no soy así, pues yo tuve que creerlo más y mantenerme ecuánime, mantenerme firme. Y decido darle las gracias porque él me da un papel que me falta, más me dice que el otro papel me lo tienen que hacer de nuevo. Pues yo llamo y gracias al Señor y aquí al hermanito Aldo, pues me ayudó con uno de los papeles. Pero yo tengo que ir allá a Minilla, a otra oficina. Cuando llego a aquella oficina, tengo que esperar que la persona que está antes de mí es atendida. Y créanme que parecía que eran como 20 porque la persona estaba muy insistente. Me siento y en eso me llama. Cuando le estoy explicando, sencillamente aquel hombre me mira y me dice, esto no lo hicimos nosotros, este error es de ustedes, esto no te podemos ayudar. Y ya usted sabe que cuando usted le cierran las puertas así, usted como que dice, ok, ¿qué hacemos ahora? Yo le digo, no me puedes dar la mano de ninguna manera. No, entonces si allá no me quieren poner luz y tú no me quieres ayudar, ¿qué yo hago? Empezar de nuevo. ¿Ok? Y si empiezo de nuevo, ¿tengo que pagar? Sí. Oh. Volví y le pregunté, ¿estás seguro que todas las puertas ya se me cerraron? Sí. Pero déjeme preguntar y fue atrás, yo no sé lo que hizo, regresó, me dice, como te dije, no te podemos ayudar. Me entregó los papeles y gracias. Cuando salgo por la puerta decido, ¿y ahora? Interesante resulta que el gerente de la estación de radio me manda un escrito. Y yo iba a llamar a la Autoridad de Energía Eléctrica en ese momento. Entonces, lo miro. Me gustaría saber si lo puedo encontrar rápido por aquí. Si me da un segundo, porque me gustaría hasta leerlo, amado. Aquí está, sí, llegó. Eres cristiano porque tienes a Jesús en tu corazón. No resuelvas tu crisis como quien no tiene poder del Espíritu Santo. Pastor Montoya. Yo miro, no está en bloque. No está en bloque, o sea que a las 11 menos cuarto que yo estoy salido por la puerta me llega eso. Llamo a Energía Eléctrica y le digo a Energía Eléctrica, no me quieren ayudar, ¿en qué me puedes ayudar? La persona que había hecho el trabajo pegó el grito en el cielo, porque en todo caso le hubiera tocado a él pagar la deuda porque él es el que cometió el error. Y yo no sé de esos silencios que Dios te da. Llegó a la oficina, tuve que esperar hora y media sentadito en que todo el mundo almorzara y llegáramos al sitio y llegaran. Usted sabe que cuando usted regresa de almorzar se tiene que estirar para comenzar a trabajar. Y tiene que ir al baño nuevamente y tiene que tomar café nuevamente porque tiene sueño. Todos esos procesos. Cosa de que a las 2 menos cuarto me llaman. No me llama la misma persona, me llama otra persona. Cuando me siento, la persona tiene esta cara así como que, no sé si era soñoliente, y le digo, ¿esto está bien? No, tengo un dolorcito de cabeza, pero estamos bien, gracias por preguntar, ¿en qué te sirvo? Y yo le digo, mira, me entregaron todo esto, dicen que no sirve, me faltaba este y te lo traje. Ella tomó el que faltó, miró todo lo demás, ya tú lo tienes. No miró el llamado error, no lo vio, estaba ahí. Y sencillamente me abrió la cuenta, hizo el cálculo, me mandó a pagar y hoy nos conectaron la luz. ¿Por qué cuento esto? ¿Sabe por qué yo le cuento esto? Porque en algún momento de nuestras vidas la palabra de Dios se tiene que hacer, como dice aquí, viva y eficaz. Tiene que hacerse viva y eficaz. Y la única manera, amado, es que es en esa palabra que decíamos la semana pasada, Isaías 50, versículo 2, donde Dios nos está diciendo, mira, yo quiero despertar tu oído día a día a escuchar las palabras sabias. Un cristiano que no valora primero lo que ahorita mencionaba del precio que se tuvo que pagar para tener esto en un idioma español accesible y a tantos otros idiomas que ahora existen en el mundo. Alguien que no valora eso y alguien que no se disciplina en ella, sencillamente va a ser un cristiano que no va a conocer a Dios. Y no porque yo lo esté diciendo, es que sencillamente Dios no se le podrá revelar. Y no es que Dios no te ame, Dios te sigue amando. Y Dios sigue siendo poderoso. Y su brazo no se ha cortado.
Pero no se te podrá revelar porque Él nos habla exclusivamente a través de ¿qué? De la palabra. Un cristiano que no lee la palabra a diario es un cristiano que, por más que me diga que es cristiano, allá en el cielo, créame, no se lo van a poder reconocer. Y estás dando lugar a la traducción de ahorita, porque tú estás reconociendo a un ser soberano. Pero el que sea soberano no te está llevando a ti a someterte a Él, porque no lo reconoces tu Señor. Hay muchos soberanos en el mundo, pero ¿a quién yo me tengo que, a quién yo le debo? ¿A quién es que yo tengo que, a quién es que me tengo que someter? ¿A qué autoridad es la que yo me tengo que someter aquí en la tierra? Bueno, yo soy puertorriqueño, ¿me tengo que someter a quién? ¿A Puerto Rico? Me guste o no me guste, yo tengo un gobernador. Pero yo no le tengo que dar cuentas al soberano de China, ni al soberano de Corea, ni al soberano de India. Yo ni los conozco. Hay el que lo conozco y le guarda comida, pero yo no les conozco. Yo tengo que someterme aquí, mire, pues yo me tengo que someter al gobierno de Puerto Rico y me tengo que someter porque somos propiedad, botín de guerra, al gobierno de Estados Unidos. Me guste o no me guste. Y es lo mismo que ocurre en la palabra. Yo no puedo decirle al gobierno aquí, no, mira, porque cuando yo estoy en Centroamérica las leyes son estas. Porque el guardia, ¿sabe lo que me va a decir? Quiero informarte que tú no estás en Centroamérica, tú estás en Puerto Rico. Y aquí mando yo. Yo no puedo ir a una oficina de gobierno y exigir el trato que me tratan allá cuando estoy en una embajada de aquellas o estoy en inmigración de estos países. Yo tengo que someterme a los que están aquí. Y así es esto, amado. Decimos que somos cristianos, que somos creyentes y nos tenemos que someter. Bendito sea el Señor. Este que acabamos de leer, ¿verdad? Es Isaías 49. No, vamos a Isaías 49, que también se leyó ahorita. Y sencillamente aquí dice que, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Mírelo, Isaías 49, 2. Míralo para que usted vea el deseo que Dios tiene. ¿Cuál es la espada? Si yo acabo de leer el versículo anterior que dice que su palabra es como espada de dos filos y ahora me está diciendo que me pone mi boca como espada, es que Dios me está diciendo que va a poner su palabra en mi boca. Pero mira a la vez la otra revelación que me da. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Si quiero ver la traducción actual para que vaya viendo cómo uno puede desmenuzar esto, dice, Dios hizo que mis palabras fueran poderosas como flechas, como espadas afiladas. Dios me protegió, me cuidó. Mire para allá que a veces queremos con nuestras fuerzas que la gente nos escuche, que la gente nos preste atención, que la gente se someta, que la gente nos atienda. Mencione usted lo que querramos y mira cómo Dios sencillamente nos dice que cuando tú pasas escuchando esas palabras sabias, ¿qué sucede en nuestro interior? Una transformación poderosa que cuando hablamos ¿qué? Palabras poderosas. Amén. Mire, palabras poderosas. Y yo soy uno que bajo lo que pueda hacer esa unción, ese mover, esa efervescencia, lo que usted quiera decir, gritos, sí, yo no, en eso no tengo reparo, mi tono de voz es fuerte, mi esposa a veces me dice, estoy al lado tuyo. Y usted sabe que cuando a uno lo mandan a callar, entonces uno, y en vez de aprovechar el tiempo hablando, se pasa el tiempo. Ok, pero esa es otra historia. Lo interesante es que, mire, a veces confundimos la unción. ¿Qué tú te identificaste conmigo, papá? Eso fue, ¿verdad? Ya eres libre en Cristo en esta noche. Aleluya.
Dice, el pastor vive lo mismo que yo. Gloria a Dios. ¿Qué estoy diciendo entonces? Yo estoy diciendo, amado, sencillo. Yo te estoy diciendo a ti en esta noche que cuando tú comienzas a alimentarte con palabras sabias y tú permites que Dios comience a procesar esa intimidad, ese interior tuyo, cuando tú sencillamente en esa, mire, no le hablo ni de disertar, yo no le estoy hablando de predicar, exhortar, yo no le estoy hablando de hacer un exégesis, sencillamente una continua lectura a una palabra que es viva, a una palabra que es poderosa. Dice esa palabra que tus palabras se convertirán también en poderosas. Entonces ya no necesitarás estrategias de hombre para convencer. Por eso es que señalamos tanto cuando hoy la iglesia la vemos que se ha abierto al mundo y se ha abierto a una amalgama de modernismo y de tecnología para tratar de persuadir a alguien. Sin embargo, la palabra me dice que ella no necesita que le ayuden a persuadir, porque ella es viva y es eficaz y va a salir por mis labios. Pero hay algo que se nos revela y es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si mi corazón no ha sido todavía purificado por esa espada, ¿qué es lo que voy a hablar? Voy a hablar raíces de amargura, voy a hablar celo, voy a hablar envidia, voy a hablar contienda, voy a hablar murmuración, voy a hablar sentimientos, me voy a convertir en víctima. Ay, bendito, pobrecito de mí, nadie me quiere, todos me odian. Y sigue la canción. Entonces usted no tiene palabras de poder. Y Dios quiere darnos palabras de poder. Donde como, y no lo, creo que no lo he mencionado, donde no hay necesidad que yo grite. Porque con solo hablar, la palabra va a traspasar. Pero tiene que haber en nuestro interior, tiene que haber el deseo de que las palabras sabias comiencen a alimentarme. Amén. Así que yo creo que sería, mire sencillamente lo que yo le estoy haciendo hoy, un ejercicio donde usted se pueda sentar en algún momento del día y decir, ok, esta es la porción que me toca leer hoy, porque me toca una porción que tengo que leer, pero luego que la lea en la Reina Valera, que es la que conozco, déjame ver lo que Dios tiene que decirme en un Dios habla hoy, o posiblemente en una traducción actual. Y Dios empieza a tratar contigo. Créame, amado, como trata conmigo. Amén. En el libro para tomar otro, tengo aquí varios, pero ya en la que se había leído y yo repetí en estos otros idiomas, Isaías 55, en Juan capítulo 1. Amado, Juan capítulo 1 es uno de los dos versículos que más me fascina en la Biblia, porque fueron los versículos que Dios me comenzó a mostrar su enseñanza. Y me dieron una esposa. Cuando yo vine al evangelio y dije, caramba, yo quiero entender esto, yo tuve la mejor maestra de esta iglesia, a mi esposa, y ella me empezó y leíamos en casa, en el versículo 1, leíamos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era en el principio con Dios. Y yo tenía dos problemas, solo mirarla. Y luchar contra la mirada. Ay. Y después que la miraba, el que ella me pudiera explicar. En el balcón de casa estábamos ayer. Y allí ella me explicaba y decía, cuánta sabiduría. Cuánto conocimiento. Y cuando ella empezó a explicarme más aún y me dice, ¿quién es el verbo? Y yo le digo, ¿qué sé yo quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? ¿Pero qué significa el verbo? Yo decía para mi interior, ¿cómo esta mujer que no sabe que a mí no me gusta el español, ahora me está preguntando qué es el verbo? Y yo le digo, bueno, pues el verbo es acción, si no me equivoco. Ah, pues el verbo era Cristo. Y yo vuelvo y leo la palabra. ¿Y dónde dice eso? Pasó algo, las clases se acabaron. Nos quedamos en ese. No estudiamos más la Biblia. No estudiamos más la Biblia. Ese día, no, pero ese día sí, no pasó nada malo. Sencillamente ese día ella terminó su clase. Estoy hablando que no hubo más clase. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Sean sanos en su criterio, que hay visita en esta noche y van a pensar otra cosa. Pero
Ella me enseñó eso ese día. Y no se dieron más clases, pero ya me enseñó eso. Yo decía, ok, Cristo es el verbo. Entonces está diciendo, en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Y yo entonces comencé, y después yo le decía al Señor, Señor, yo quiero eso que ella tiene. Yo quiero eso que ella tiene. Y créame, amado, Dios da. Dios da sabiduría, Dios te capacita, Dios te enseña las Escrituras. Dios te abre las Escrituras delante de ti. No para que uses la razón, no para que juzgues, no para que contiendas, no para que trates de persuadir o no persuadir o de convencerte. Sencillamente Dios abre las Escrituras para revelar a Cristo. Y eso fue lo que yo recibí ese día. La revelación de Jesucristo en mi vida. A través, y lo cuento, a mí no se me puede olvidar. Créame que yo miraba a aquella dama y yo decía, esta muchacha, esta joven de la iglesia, esto es otra cosa de este mundo, esto, y yo, para mí era, aleluya, porque fue hermoso, y todavía lo sigue siendo, ¿sabe? Ya es todavía la reina de la casa, aleluya. Vamos a ver, Heriberto, si acumulo algo ahí hoy. Y tranquilo, porque enfrente vivía la cuñada, y mire, y está todo bien, Eri. Nada. Mire cómo lo dice la versión nueva para que sigamos por aquí. Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. ¿Ven lo diferente ahora? Me están diciendo que alguien que es la palabra ya existía. Pues entonces si el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pues entonces ahora yo puedo seguir aquí. Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Y qué entonces yo más puedo ver allá? Pues ya puedo entender un poquito Génesis. ¿Y por qué la Biblia me dice que antes de que David fuera ya Jesucristo era? ¿Y por qué si era antes él le dice Señor? ¿Y por qué dicen que es hijo de David si él existía antes? Y ahí entonces usted dice, espérate, la Biblia se está abriendo. Qué hermoso cuando usted puede tomar la Biblia desde este punto de vista y verlo así. En Efesios hay otro texto que sería, pues son poquitos, ya lo que quedarían serían dos, así que creo que me estoy portando más que bien. Y este texto pues también lo usamos mucho, lo recitamos. Porque nosotros decimos claramente en Efesios capítulo 6. ¿Cuántos no recitan vestidos de toda la armadura de Dios? ¿Se acuerda de eso? El capítulo 6, versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad todos la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y ya usted sabe que entonces puede disertar un poquito sobre la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pastor, pero si ya leyó un texto que decía que es la espada, ¿para qué leer este? Porque aquí dice algo más antes de yo decírselo. Vamos a ver si usted lo puede ver en la traducción. En Efesios acá el 11 dice de esta manera: protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podéis resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en los cielos. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan con una armadura
compartan las buenas nuevas de la noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Yo leo eso y ya yo no me gusta verlo con la armadura romana, claro que sí. Claro, yo creo que seguiremos predicando eso. Pero qué interesante cuando entonces ya yo entiendo lo que no es ponerme un casco, sino es que creer a la salvación. Bien, porque no sé si lo vio, dice que la salvación los proteja como un casco. Y la única manera en que la salvación me puede proteger como un casco es creyéndola. ¿Cuántos están convencidos de su salvación? ¿Y los demás? Entonces, ¿por qué no pasa hoy y se convierte? Acuérdese que allá aquí predicamos que no pasamos raspa con laude. Acuérdese que usted no se la puede apuntar en el momento en que Cristo suena la trompeta porque nadie sabe el día ni la hora. Entonces, ¿por qué jugarnos la chanza? Como dicen, ¿por qué jugarnos el billetito? ¿Por qué arriesgarnos? Esas son las cosas que, a menos que tú no escuches palabras sabias, no te puedes convencer, no te culpo. No te culpo por no creer que seas salvo. Pero te tengo que regañar como pastor y decirte, necesitas decidirte a escuchar las palabras sabias que Dios quiere decirte. El que Dios nos pueda convencer a través de su palabra de que somos salvos. De que en Él no hay sombra de variación. De que Él no es hombre para mentir. De que Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Que servimos a un Dios que sí, que es soberano y mi Señor. Y que me ama con amor eterno. Y que prolonga su misericordia sobre mí. Alabado sea el Señor. Que no lo estás viendo en el Isaías 49. Y yo no iba a predicar del texto, solo te lo menciono. Dice que me esconden la aljaba. Entonces yo tengo que remontarme al soldado. El soldado, tanto de la época antigua como la actual, con las armas, ¿qué es lo que hacen? En su tiempo libre limpian las armas. En la antigüedad se limpiaba la espada y se pulía. Por eso dice bruñida, o sea, se pulía hasta que pues, resplandeciera. Y una vez bien afilada y limpia, se guardaba para el momento en que fuera necesaria. Entonces Dios te está diciendo, estoy poniendo palabras poderosas en tu boca, pero te tendré guardadito en mi aljaba para sacarte cuando yo te necesite. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio no es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios quiere hacer conmigo. Y el dilema de nosotros es este, que no acabamos de creer. No me puedo poner el casco de la salvación porque tengo una maraña, un marasmo en esa mente donde yo hoy estoy en victoria y mañana estoy en derrota. Hoy me sostengo de un versículo, pero mañana me sostengo de mis emociones. Mañana me sostengo de mis sentimientos. Mañana me sostengo de mi pasado. Entonces, hoy Dios me repite, si te alimentaras con palabras sabias, pudieras utilizar toda esta armadura y de la manera tan hermosa que yo la acabo de leer aquí. Fíjese, otro pedacito dice aquí, estoy más arribita, manténganse alerta. ¿Y cómo yo me mantengo alerta? Que la verdad y la justicia de Dios los vistan. No es que me voy a vestir. La traducción que yo estoy leyendo me dice que la verdad de Dios, cuando yo la estoy escuchando, porque me estoy escuchando a mí mismo leerla, me está vistiendo. Sigue él diciéndome, compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Entonces, cuando yo estoy hablando a paz, ¿qué está pasando? La paz me está ¿qué? Me está cubriendo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que el mundo no entiende, la paz que el mundo no puede recibir. Por eso es que cuando escucho las palabras sabias y viene la tormenta, puedo permanecer firme, puedo permanecer ecuánime, puedo permanecer ahí tranquilo, sosegado. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo.
Pero cuán convencidos estamos de estas palabras. ¿Cuánto estoy yo proveyendo el espacio para que ellas me alimenten? ¿Cuánto? ¿Sabe contra qué compite la palabra del Señor? Contra todos estos comentaristas. Hoy vemos en la radio creyente, ¿qué es lo que vemos? Talk shows, filosofía, psicología, venta de multiniveles, el cuarzo, los zafiros, esto, aquello, lo otro. Y eso es lo que nos está alimentando. Y cuando me siento enfermo, ay, espérate, déjame llamar a fulano, me vende un cuarzo. Déjame llamar a Rubén Sánchez, porque sé que por la mañana me alimenta. Como a mí no me gustan los talk shows cristianos, yo escucho WKQ. Y a Rubén Sánchez en la mañana, y estoy oyendo. Mire, amado, yo decía, no, yo tengo que escuchar para poder hablarles de las noticias. Me cansé. Es la misma basura. Es lo mismo. Y después no se diga los próximos que siguen. ¿Cómo es que se llama? Díaz Olivos y el otro, Bonroca. Como no me gusta la radio cristiana, Heriberto, pero entonces lo escucho a ellos. Mire, amado, cuando venga la crisis, ¿sabe lo que usted se va a acordar? De que al criterio de ellos el gobernador robó, que si el otro hizo, y eso lo que hace es inestabilizarlo más a usted. Pero si usted se detiene y se come un buen bocado de palabras sabias, ellos podrán decir que Puerto Rico está malo y que hay que arrancar para Orlando y yo me voy a quedar quietecito porque mi ayuda no viene del gobierno, sino que viene de Dios. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero tengo que alimentarme porque no le voy a permitir a nadie que me robe mi paz. ¿Ve? Así que veo cómo me dice a mí que los vista la verdad y la justicia, que los cubra la paz, que su confianza en Dios los proteja como escudo. ¿Cuántos quieren el escudo de Dios? Y a rayos, y los demás se me fueron ya. ¿Cuántos quieren el escudo de Dios? Pues aprenda a confiar en Dios. No existe uno en la farmacia. No existe uno en la catedral de Escorial. Ni en Nuestra Señora de Plaza de las Américas, ni de Carolina. No existe. Tu escudo, yo tampoco te puedo ayudar. Tu escudo es tu confianza en Dios. Entonces, si tu confianza no crece, vas a tener un escudo de papel. Pero la historia me habla de unos escudos poderosos que resistían, aun cuando eran de cuero. Habían tantas capas de cuero antes de conocer el metal que no había nada que los traspasara. Y cuando comenzaron a aparecer el metal, creaban unos, oiga, que resistían las flechas, resistían de todo. Y usted ve las películas y podrá ser Hollywood, pero hay cierta verdad en lo que es el desenvolverme con esas armas. Y finalmente tengo que recordar el que acabo ya de decir, que es la espada. ¿Por qué? Porque si usted no acaba de comer palabra, de las armas que menciona este texto, todas son ¿qué? Defensivas. La única ofensiva es la palabra. Y Jesucristo nos enseñó que tanto una como la otra son necesarias. ¿Dónde, pastor? Cuando estuvo en la tentación en el desierto. ¿Cómo era que él hacía? Le contestaba el enemigo, no con razonamiento, no con argumento, no con silencio, sino que le citaba la espada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la mano de Dios. A tu Dios vas a servir, al Señor tu Dios solo adorarás. Pero cuando en el corazón no hay palabra, guardamos silencio. Ay, pero sí, hay veces que hay que guardar silencio, pero hay veces que tenemos que citarnos, nos tenemos que escuchar que estamos declarando una palabra de verdad. Hay ocasiones que Dios quiere que tú te escuches citando lo que hay en tu corazón. ¿Qué palabra hay en tu corazón que hoy tú puedas declarar? ¿Qué palabra ya tú has comido
¿Qué sabiduría hay en tu interior para el momento de la crisis? Tú puedas citar la palabra y decir, no, con todo Jehová me ayudará. Él es mi hacedor. Necesitamos comer este rollo, amado. Y sigo rapidito porque si no me quedo predicando y les fallo. En Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Y si permite, debería ser desde el 1 porque hay una serie de comas que necesito continuar. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra, ¿de qué? Con la palabra. ¿Cómo Dios sustenta todas las cosas? ¿Cómo Dios sostiene todas las cosas? ¿Cómo Él las sustenta? ¿Con qué? ¿Con qué? Con su palabra. ¿Cómo Dios va a sustentarte? Con su palabra. ¿Cómo Dios te va a sostener? ¿Cómo fue que creó el universo? ¿Cómo va a crear vida en ti? ¿Cómo va a crear amor en ti? ¿Cómo va a restaurar lo que ya pasó? ¿Cómo va a enderezar lo que está torcido? ¿Cómo te podrá suplir todas las cosas? Por su palabra. Pero no es sencillamente que yo me pare aquí a decirte, Gladys, de ahora en adelante declaro sobre tu vida prosperidad. Ay, Dios me habló. Sí, yo no acabo de mentir. La Biblia quiere que tú seas próspero. Pero así no es. Eso se llama manipulación 105. ¿Sabes cuándo vas a prosperar? Cuando la palabra de sabiduría en tu corazón comience a sostener. Como yo he visto que hace ella. Que se sostiene en la palabra. Y yo estoy seguro que hasta Elvira se da cuenta que no es la misma. Ah, Elvira. Ah, mamá. Ah, Gladys, ¿qué tú te crees que yo no me doy cuenta? Yo me doy cuenta. Cuando crecemos en la palabra, cuando nos levantamos, cuando nos sostenemos. Entonces el escritor me está diciendo que Él sustenta todas las cosas por mi buena intención. Que Él sustenta todas las cosas porque yo le caigo bien. Que Él sustenta todas las cosas porque yo soy lindo. Amén. Dígalo por lo menos. Ni Lianet me bendijo ahí. Y mi madre no me bendice en eso, porque mi madre dice que yo era feo. Así que olvídese de eso. Solo Jesucristo me ama. Primera de Pedro. No leí acá, perdón. No quiero zafar de esto. Dice, hace mucho tiempo los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos ha comunicado por medio de su Hijo. Porque por medio de Él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Mire qué palabra más poderosa. Jesucristo, que es la palabra, sostiene todas las cosas. Jesucristo, si usted se lo permite, y cuando las palabras sabias comienzan a inundarnos, me queda un versículo nada más. Usted comienza a ver cómo su sabiduría, mire, comienza a sostenerle su salud. Y usted no va a comenzar a estar gastando en cuanto producto ve en la televisión, sino que Dios lo va a dirigir a aquello que le pueda servir. Porque créame, amado, que una de las
de las ramas de lo que pueda hacer administración de empresas que yo más le saco el cuerpo, y me perdona si alguien aquí lo estudió y tiene mi respeto porque estudió, es el mercadeo. El mercadeo sabe apelar. Si no, llegue a su casa, prenda la televisión en lo que se duerma y usted va a ver esta cosa gigantesca, bien bonita, con una lechuga y un tomate hermosísimo y una salsa que se les desborda, y usted le va a decir a la persona: ¿y por qué no nos vamos y nos comemos uno? ¿Verdad qué pasa? Y usted comienza a ver una serie de cosas. Entonces ellos han aprendido a manipularnos y nos venden el 1, 2, 3 de la salud. El clásico, el 1, 2, 3 para rebajar. Y gastamos, y gastamos, y gastamos, y gastamos. Las pastillas mágicas, rebaja en 30 días. Hemos vendido 20 millones y contigo es 20 millones uno. ¿Es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo? Y nos venden algo que es un producto maravilloso, que de un día para otro tú te limpias, te restauras, te sanas y te pones bonito. Entonces después te ponen a una... Toma la foto, acaba. Entonces, la sabiduría de Dios es la que te puede a ti ayudar. Porque aquí yo acabo de leer que dice que Dios sostiene todas las cosas. Dios sostiene mi salud si yo se lo permito. Dios sostiene mis finanzas si yo se lo permito. Pero tengo que dejar que su espada rompa lo íntimo, el interior. Porque créame, amado, que de repente Dios nos pudiera... mire, no, voy a cambiar, a parafrasear, porque si no, no termino. Pero Dios no te puede dar salud, Dios no te puede prosperar si lo que tú vas a hacer con ella es que se te vaya como agua entre las manos. Hasta que tú y yo no aprendemos a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, Dios no nos puede bendecir en muchas ocasiones. Porque sabe que vas a despilfarrar, sabe que la vas a perder. Yo no tengo que gritar, dije ahorita. Pero si sobre alguien hubiesen palabras de sabiduría hoy, yo puedo decir en el nombre del Señor, ese tumor se va, se tiene que ir. Porque tú estás saturado de las palabras sabias y yo me estoy saturando de las mismas palabras sabias. Y la palabra de Dios no puede retornar atrás vacía. Porque si fuese el caso de que partieras con Él, nos los diría también. No me pidas que lo sane porque me lo voy a llevar. Porque mi Dios es perfecto y a Él le es de alta estima la muerte de sus santos. Dios no improvisa. Dios no improvisa. Nuestras finanzas están en la debacle, amado, porque nuestras prioridades cambian. Y hoy hacemos, y Dios nos ve, y mire, y recibiste algo, y al día de hoy hay gente que pelea y dice: no, yo no voy a diezmar, yo no voy a aportar, yo no. Pero quieres que Dios te prospere, y quieres que te den los aumentos, y quieres que te den lo que se quedaron allá. Tiene que haber, Dios sostiene todas las cosas. Dios sostiene tu matrimonio, si tú se lo permites. Dios sostiene nuestros hijos, si tú se lo permites. Dios sostiene nuestros trabajos, si tú se lo permites. Se va todo el mundo a la derecha y a la izquierda, mas a ti no llegarán, dice la palabra del Señor. Pero necesitamos comenzar a escuchar palabras sabias. No cuando nosotros queremos, sino cuando Dios nos dice que tenemos que escucharla. Amén. El último versículo, primero de Pedro, en el capítulo 1. En el versículo 23 dice, el 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros
entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, primera de Pedro, sí, estoy bien, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, cuando Dios me levanta y cuando Dios me sostiene y cuando mi matrimonio está en sus manos, es por 10 años. Es dependiendo de la garantía que compre. 20 años. No, amado, dice ahí que es para siempre. Lo que Dios hace, lo hace para siempre. ¿Y sabe entonces qué sucede? Que una de las batallas más grandes que tienen los cristianos es que cuando Dios da una palabra, el mantenernos en ella. Porque créame que no se hace fácil. Pero cuando usted está comiendo palabra sabia, y usted está comiendo palabra sabia, y usted está recibiendo esa palabra sabia, y usted está escuchando la palabra sabia a diario, y usted sigue leyendo esa escritura, y usted sigue leyendo, y le permite penetrar, y le permite discernir, y le permite romper, y reconoce ante ella, créame, amado, que lo eterno de la palabra se hace realidad en su vida. Y no importa lo que susurre el infierno, las vestiduras de verdad, el casco de la salvación te dirán, no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo. No desmayes porque yo te sustento con la diestra de mi justicia. Se hace verdad la palabra del Señor. Mire cómo lo dice acá para ya ir entonces a la próxima parte. Dios les ha, el 22, ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios. Y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente, como hermanos. Así que ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Amén. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Alabado sea el Señor. Dígame que eso no suena poderoso. O sea, dime, lo que Dios está haciendo en ti no lo podrán destruir. Aleluya. Pero tienes que alimentarte. Porque si lo que tú estás escuchando otra cosa, como ya describí, que anoche en vez de estar leyendo en tu casa cuando llegó el momento, o si querías participar de nuestro programa, escuchaste Sacra y Derecho hacia adelante, alaba. Pues qué bueno, te alimentaste, pero si te fuiste para el concierto de Miley Cyrus, créeme que lo único que hay rodeando en tu vida son mimes. Estaba lleno. Y después quieren un Puerto Rico saludable. Bendito sea Dios. Entonces, somos tan y tan y tan y tan y tan y tan que parecemos campanitas, yo creo. Porque mi hermana República Dominicana la prohibió. Dijo que era demasiado ya. Tanta enfermedad que había allá que dijo, pero ¿por qué yo voy a traer más enfermos acá? Se me pareció la historia de cuando David se hizo el loco y el rey filisteo le dijo, mira, sáquenme en un loco que ya yo tengo suficientes aquí. Pero no, Puerto Rico es tan open mind. ¿Qué te sostiene? Yo te invito en esta noche a que a ti te sostenga esto. Mire, amado, yo lo puedo ayudar a usted. Para que vea que no le voy a buscar otro texto. Yo puedo ayudarlo a usted. Yo puedo sentarme todas las veces que sean necesarias. Yo puedo escucharle. Precisamente esta mañana, Beira no está y ya tiene más detalles. Me informaban que venía una hermana, vino una visita, una hermanita, una señora mayor. Aparentemente vino par de veces nada más a la iglesia.
Y ella pues le dijo a todo el mundo en su casa que yo era su pastor. Y estuvieron esta semana buscándome porque ella pues falleció. Y pues ayer por teléfono me encuentran cuando estoy entre tantas vueltas que les conté. Y esta mañana pues me presenté en donde estaban oficiando la dinámica Celestium. Y qué interesante, porque ella decía que yo era su pastor, pero lo que iba a oficiar la dinámica era un sacerdote, porque todos son católicos. Y entonces, pues, sencillamente dije, yo tengo que, si me buscaron, tengo que corresponder. ¿Por qué digo esto? Porque yo te puedo corresponder, pero el corresponderte no ayudó a esa señora. Yo no sé si su estancia, las pocas veces que vino, ella tomó una decisión o ya la tomó en su lecho, porque pues a mí no me avisaron, sino de su partida, de su muerte. Repito, yo puedo corresponderte, pero lo que va a hacer en ti es la decisión de escuchar palabras sabias todos los días. Lo que va a hacer en ti es el examinarte hoy y tomar decisiones sobre tus prioridades en la vida. Bien puedo entender cuando Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque dice Señor, Señor, o sea, son personas que dicen o alegan someterse. Porque no están hablando de soberano, están hablando de Señor. Pero Jesús les dice que no los conoce, o sea, algo faltaba en la vida de esas personas que a pesar de poder sanarse el enfermo, libertar al endemoniado y hacer otras cuantas cosas, Dios no los recibe. Posiblemente estaban haciendo las cosas con su fuerza. Quizás estaban tratando de servir al Señor con sus agendas. Y amado, tristemente aquel que no oye palabras sabias seguirá viviendo una vida como cristiano con su agenda. Estableciendo sus prioridades, diciendo cuándo es bueno servir a Dios, cuándo no es bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy yo te he probado por la palabra en esta pequeña dinámica de hoy que las cosas que queremos se van a manifestar en nuestra vida única y exclusivamente a la hora que la palabra de Dios nos está sosteniendo. Así que si tú basas tu vida en emoción, pues créeme que no va a haber bendición. Si tú basas tu vida en el sentido común y la razón, no va a haber bendición. Y por favor, nadie esté diciendo en sus mentes, pastores, que usted no sabe, usted se equivoca, Dios me ha bendecido. Dios en su soberanía, yo le he explicado a muchas veces, a muchas personas que Dios le place el bendecirnos en su única y sola potestad. No entiendo, porque Dios no me manda a entender su amor, sino a recibirlo. Pero hablo que luego que está la bendición, porque Dios quiere, está la bendición de lo que es vivir la palabra. Y ahí es que te has quedado corto. Conozco a un Dios que cuando llegué a esta casa me hablaba por muchas personas. Conozco un Dios que yo pudiera haber caminado en algún momento por los pasillos, hacia los baños, hacia cualquiera de los salones, y de repente se paraba alguien en el espíritu y me daba una palabra y yo quedaba atónito. Y yo decía, esto es Dios, esto es grande. Pero qué interesante fue cuando Dios me pasó a la otra página, a la página del silencio. Y yo pasaba al frente y no veía que nadie me hablaba, incluso me brincaban. Cuando fui a preguntar a mi pastor, sencillamente me dijo, es tiempo de que aprendas de que Dios no tiene que hablarte para bendecirte. Es tiempo de madurar. Es tiempo de servir por fe para que la próxima bendición caiga a tu vida. Y yo, así es, perfecto. Ya no voy a depender de profetas. Voy a comenzar a depender de la palabra. Piensa. Quiero ser responsable. Y aún así me excedí. Yo quiero que usted vea un video. Yo prediqué de este video sin saber que eso existía. Porque yo he enseñado
de que lo que vivió Jesucristo no es sencillamente puñetazos, golpes, latigazos o una corona de espina en su cuerpo. Jesucristo vivió toda la ira de Dios en sí mismo. Incluso experimentó lo que es o lo que ha sido el único momento en la historia que Dios deja de contemplar la tierra y Él exclama: ¿por qué me has abandonado? No es un latigazo, iglesia. No es la película de Mel Gibson. Es la ira de Dios que nos correspondía a ti y a mí recibir lo que este hombre recibe. Y cómo en silencio lo recibe. Cómo por amor lo recibe. Y yo no me puedo quedar con ese tesoro. Así que vamos a apagar las luces y vamos a verlo. Porque créanme que yo no me canso de verlo. Espero que no nos dé candela la computadora, Padre, en el nombre de Jesús. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit.
hoy muchos de nosotros tampoco lo vemos.